meaning and a lot of doctrinal truth. Tienen mucho significado y mucha verdad doctrinal. Good to see all of you. Me da gusto verlos a todos ustedes And we're looking forward to our time together. y estamos esperando pasar un tiempo juntos Just here to help each other do a better job for the Lord. para ayudarnos mutuamente a hacer un mejor trabajo para el Señor. It's been my wonderful privilege now coming up in the month of May to be an ordained Baptist preacher for 61 years. El mes de mayo para mí es un privilegio de cumplir 61 años como, perdón, 61. 61 años como un pastor bautista ordenado. And I'm a hard-headed Baptist, Y yo soy un bautista duro de cabeza, a Bible-believing Baptist. un bautista que cree en la Biblia. We're going to study the next few hours we have here a subject called the discipline of the church. Vamos a estar estudiando en las próximas horas un tema que se llama la disciplina de la iglesia. When we have a meeting like this, I design the courses. Each lesson builds on the others. Cuando tenemos cursos como estos, yo diseño las lecciones un tema sobre el otro. And it's really important that you hear all of them, Y es importantísimo que ustedes los escuchen todos. or it is like putting a puzzle together and not having all the pieces. O será como hacer un puzzle sin tener todas las piezas juntas. So if we're going to have a meeting like this and we know a year in advance, Así que si sabemos que con un año de anticipación vamos a tener una reunión como esta, we'll all be here for the very first lesson todos deben estar aquí para la primera lección and stay through all the lessons. y quedarse durante todo lo que dura el curso. We have a lot of material to cover, and I don't normally have such a short amount of time to do it. Tenemos mucho material que cubrir y normalmente no tengo tan poco tiempo para lograrlo. So it could be that I'd have to leave some things out. Así que es muy posible que tenga que dejar algunas cosas fuera. We normally have a worksheet for you to fill out, but you don't have time to do that. Tenemos generalmente una hoja en la cual ustedes tienen que llenar los espacios en blanco, pero ahora no será así. If you have a cell phone, please turn it on. God's not going to call you while I'm teaching. Si ustedes tienen un teléfono celular, apáguenlo porque Dios no lo va a llamar a usted mientras estoy enseñando. And it interrupts our thought when the phones start going off. Eso interrumpe nuestros pensamientos cuando suena el teléfono. I think there's time to talk on the telephone, and then there's time to listen to God. Pienso que hay tiempo para escuchar, hablar por teléfono y también hay tiempo para escuchar a Dios. So we begin with lesson number 1, the discipline of the church, the biblical plan. Entonces vamos a empezar con la lección 1, la disciplina de la iglesia, el plan bíblico. We'll look at Hebrews chapter 12 and verse 6. Vamos a leer Hebreos 12:6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. La Biblia dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. It is obvious that the Lord believes in discipline, Es obvio que el Señor cree en la disciplina and He expects His church and His people to be disciplined. y Él espera que su iglesia y su gente sea disciplinada. Under the introduction here, we have 3 points, A, B, and C. Tenemos 3 puntos bajo introducción A, B, C. First, very few churches today exercise the biblical plan of church discipline. Detrás son muy pocas iglesias las que ejercen o practican el plan bíblico de disciplina en la iglesia. Next, some churches practice no discipline whatsoever. Siguiente, algunas no practican ningún tipo de disciplina, This is totally against Bible teaching. lo que es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. And then next, some churches practice unscriptural discipline, Y la siguiente nos dice que algunas iglesias no practican la disciplina escritural, which is just as harmful as no discipline at all. lo cual es tan peligroso como no practicar disciplina. So we want to look at what the Bible says concerning
the discipline of God's people. Así que vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a la disciplina del pueblo de Dios. The discipline of God's people has been placed in the hands of His church. La disciplina del pueblo de Dios ha sido puesta en las manos de la iglesia. The church that Jesus began. La iglesia que el Señor comenzó. When we build a church, we want to build an extension of the church He built. Cuando edificamos, vamos en una iglesia y queremos hacerla como una extensión a la iglesia que el Señor creó. And we want to teach the church what He taught the church. Y queremos enseñarle a la iglesia lo que Él le enseñó a la iglesia. And that includes His instructions concerning discipline. Y eso incluye sus instrucciones con respecto a la disciplina. Roman numeral number 1, discipline must never be an act of anger or wrath. Romano 1, la disciplina jamás debe ser una acción de enojo o ira. This is where a lot of churches are disciplining incorrectly. Aquí es donde muchas iglesias comienzan a disciplinar incorrectamente. They do it out of anger. Lo hacen por odio, enojo, or with wrath in mind. o con enojo en la mente. 3 points under Roman numeral 1. 3 puntos bajo Romano 1. God's discipline is motivated by love. La disciplina de Dios, letra A, es motivada por el amor. Our text here says, whom the Lord loveth, El texto He nos chastens. decía, aquel al que el Señor ama, disciplina. He chastens us because He loves us. Nos castiga, nos disciplina porque nos ama. And by the way, this study also teaches us how to discipline in our homes. Por supuesto que este estudio también nos dice cómo podemos disciplinar en nuestro hogar. We have philosophies out there today that teach no discipline at all in the home. Just let the kids do whatever they want Hay to do. ciertas disciplinas por ahí hoy en día que dicen que en el hogar no se tiene que disciplinar a los niños y dejarlos hacer lo que quieran. And when you have that attitude and let them do whatever they want to do, they're always going to do the wrong thing. Y cuando ustedes tienen esa actitud de dejar a los niños que hagan lo que quieran, siempre ellos van a hacer lo malo. Because that little baby you brought home from the hospital is a little sinner. Porque aquella guaguita que usted trajo del hospital es un pequeño pecador. And they're going to sin. Y ellos van a pecar. And if they're not disciplined, they're going to sin more. Y si no se les disciplina, van a pecar aún más. My father had a philosophy, he let me express myself. Mi papá tenía una filosofía, él dejaba que yo me expresara. And then when I finished expressing myself, Y cuando he yo- expressed himself. Cuando yo dejaba de, o terminaba de expresarme a mí mismo, él se expresaba. And he had a long leather strap that he used in his expression. Y él tenía una correa de cuero larga que utilizaba para expresarse. And I thank God I had a father like that. Y yo agradezco a Dios por tener un padre como ese. The old book. Él leía el antiguo libro. Now also look at Proverbs chapter 3, if you will, Y please. también busque por favor Proverbios capítulo 3. In the 3rd chapter of Proverbs, we'll read verse 11 and 12. En el tercer capítulo de Proverbios vamos a leer nosotros los versículos 11 y 12. Proverbios 3, versículos 11 y 12. Dice así la palabra: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere, a quien quiere. So the whole thing of discipline is based on God's love for us. Así que todo el asunto de la disciplina está basado en el amor de Dios hacia nosotros. And he links a father's love to his son for the same discipline. Y él une el amor del padre hacia un hijo con la misma disciplina. And then the second thing under Roman numeral 2b, discipline is an important training exercise. La siguiente, la disciplina, letra B, es un ejercicio importante de entrenamiento. We see people exercising in a lot of ways, but not very often this way. Vemos a mucha gente haciendo ejercicio de muchas formas, pero nunca de esta forma. We'll look at Hebrews 12 and verse 10. Vamos a leer Hebreos 10, 12. Hebreos 10, versículo 12, donde dice:
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. So Perdón. Excuse me. 10:6. Oh, 12:6, perdón. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Okay, So the discipline that God is talking about here is for our profit. Así que la disciplina de la que el Señor habla aquí es para nuestro provecho. Now people physically exercise because they think it's good for them. La gente generalmente hace ejercicio porque piensa que es bueno para ellos. When we exercise in discipline, that's good for us spiritually. Cuando nosotros nos ejercitamos en la disciplina, eso es bueno para nosotros espiritualmente. So see under Roman numeral 1, God's loving discipline is an act of His grace. Letra C, bajo 1, dice, la disciplina amorosa de Dios es una acción de su gracia. He doesn't just leave us to ourselves. Él no nos deja solo. He is too gracious to do that. Él tiene mucha gracia como para hacer eso. And His graciousness watches over us Y su gracia es la que nos vigila and cares for us y se preocupa por nosotros and restrains us y nos restringe and keeps us from being foolish. y nos evita que nosotros seamos tontos. So Roman numeral 1, it's never a act of anger or wrath. Así que la disciplina jamás es un acto de enojo o ira. It is an exercise of love and of grace to give discipline. El dar disciplina es un acto de amor y de gracia. Now Roman numeral 2, discipline is a family matter. Romano 2, la disciplina es un asunto de familia. A, under Roman numeral 2, when a believer is being disciplined in a Bible way, Letra A, cuando un creyente está siendo disciplinado bíblicamente, that is the Heavenly Father dealing with part of His family. esto es el Padre Celestial tratando con parte de su familia. He is not only our Savior, No es tan solo el Salvador, He is not only our God, no es tan solo nuestro Dios, but He is our Heavenly Father. pero también es nuestro Padre Celestial. And our Father cares about us and watches over us. Nuestro Padre que se preocupa de nosotros y que nos vigila. And when He disciplines us, He is dealing with His family. Y cuando Él nos disciplina es porque está tratando con su familia. B, under Roman numeral 2, discipline points out that you are a member of God's family. Otra vez, la disciplina resalta que tú eres un miembro de la familia de Dios. Notice what he says in Hebrews chapter 5 and verse 8. Fíjense lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. So there's a father and son relationship going on here. Así que ahí vemos que hay una relación que se produce entre el padre y el hijo. We are to even address God in a manner that proves we're members of His family. Nosotros en este sentido podemos darnos cuenta que somos miembros de la familia de Dios. Jesus taught us when we pray, say, Our Father who art in heaven, El Señor mismo nos enseñó con respecto a la oración que dijéramos Padre nuestro que estás en los cielos. hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. Our Father, Nuestro Padre, God is our Father. nuestro Dios es nuestro We Padre. are His sons. Somos sus hijos. He's interested Él está in the welfare of His son. interesado en el bienestar de sus hijos. Now, a father is always more aware of what's good for his son than the son is. Siempre el padre sabe lo que es mejor para su hijo de lo que el hijo sabe. God knows what's good for us. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. And that's why He places discipline in our way. Y es por eso que Él en nuestro camino tiene la disciplina. So see, discipline is a proof of sonship.
Letra C, la disciplina es una prueba de que eres hijo. It's a family matter that we're dealing with here. Aquí estamos tratando un asunto de familia. Roman numeral 3, there's great value in discipline. Romano 3, el valor de la disciplina. Discipline for God's child accomplishes a number of good things. La disciplina de Dios hacia sus hijos cumple una serie de factores. God's discipline leads to a holy life. Letra A, la disciplina de Dios conduce a una vida santa. I want you to notice what it says in 1 Peter chapter 1, Quiero que vean lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verse 14, 15, and 16. los versículos 14, 15 y 16. Primera de Pedro 1, 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Now you're not reading a suggestion there. Aquí no se está leyendo una sugerencia, That's a command. es un mandamiento. God commands his children to be holy. Dios manda a sus hijos a que sean santos. He is holy. Él es santo. He expects us to be holy. Y Él espera que nosotros seamos santos. He has called us to a life of Él holiness. nos llama a una vida de santidad. He said we're to be holy in all manner of conversation. Dice que debemos nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir. Conversation there is not only what comes out of your mouth, Y aquí no se trata solo de lo que pueda salir de nuestra boca, but what comes out of your life. sino lo que sale de nuestra vida. Includes everything you are. Está incluyendo todo lo que nosotros somos. So, discipline is valuable because it keeps us walking a holy path. La disciplina, por lo tanto, es valiosa porque nos mantiene caminando por un sendero de santidad. You see, when you got saved, you got a new nature, Ustedes se dan cuenta, cuando fueron salvos, se les entregó una nueva naturaleza, but you didn't get rid of the old nature. pero no dejaron de lado la antigua, They kind of go side by side now. sino que ellas se encuentran lado a lado ahora. You don't have to discipline the new nature, Ustedes no tendrán que disciplinar la nueva naturaleza, but you have to discipline the old nature. pero tienen que disciplinar la vieja naturaleza. He still does not want to behave. Aún todavía no quiere comportarse You got to make him behave y tenemos que hacer que se comporte in order for the life to be holy. a fin de que nuestra vida sea una vida santa. That's the value of discipline. Ese es el valor de la disciplina. And B, God's discipline is for our good. Y letra B, la disciplina de Dios es para nuestro bien. Let's go back to Hebrews again. Volvamos a Hebreos. And we'll look at Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12. In chapter 12, we'll read verses 10 through 13. Y vamos a leer los versículos del capítulo 12, del 10 al 13. Y aquellos ciertamente por unos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. So God doesn't want you to go around with your head down and all sad because He's disciplined you. Dios no quiere que tú andes por ahí todo cabizbajo y triste porque Él te está disciplinando. He recognizes that discipline is not a joyous experience. Dice que la disciplina no es una experiencia gozosa. When it's happening, He says it's grievous. Dice que cuando está sucediendo es lamentable. But afterwards, you see what it starts yielding in your life. Pero después, dice, da fruto de justicia. So it's for our good Así- that God wants us to be disciplined. Así que es para nuestro bien que Dios quiere que nosotros seamos disciplinados. See, God's discipline
God disciplines so we can be restored to service. Letra C, Dios disciplina para restaurarnos para su servicio. If we're not careful, the way we live will disqualify us from serving the Lord. Si nosotros no tenemos cuidado en la forma que vivimos, podemos quedar descalificados para servir al Señor. So, discipline is not an occasional experience. Así que la disciplina, por lo tanto, no es una experiencia ocasional. It's a constant thing that we need in our daily life. Es algo constante que necesitamos nosotros en nuestra vida diaria. I've noticed, for instance, all forms of living creatures discipline. Yo he visto toda forma de seres vivientes disciplinados. I lived in the Rocky Mountains of my country for a number of years. Por unos años yo viví en las montañas rocallosas en mi país. And we had animals there, wild animals called elk and deer. Y teníamos ahí cabras, ciervos y venados. We had bears and mountain lions. Leones y osos. We had all kinds of animals like that living there in those mountains. Teníamos todo tipo de animales viviendo en esas montañas. I could sit on my porch sometimes and watch them at a distance. Yo podía sentarme en el porche de la casa y ver estos animales a la distancia. And one time I saw this deer with a little fawn with a little child following the mother. En una ocasión vi un venado con su cría que la seguía a ella. Well, the little fawn decided to go a little on his own, or her own. Y la cría trató de apartarse un poco de la madre. That mother turned around and she disciplined that little one good. La madre se volvió y disciplinó bien a esa cría. She kicked him right back where he ought to be. Lo pateó Back justo in donde place. tenía que ser pateado. You follow me, she was Tú me saying. sigues a mí, pareciera haber dicho. She knew the danger of letting that little one go out on their own. La madre sabía el peligro que había de dejar que el niño que la cría se alejara. I was driving up the mountains one Sunday night after church, Una noche, después de la iglesia, yo estaba manejando en las montañas and a deer jumped out in front of my car. y un ciervo saltó justo al frente de mi auto. Well, nothing I could do to get completely stopped, and I ran into the deer. Yo no pude hacer nada para parar y atropellé al venado. It was injured severely. Fue herido gravemente. So I got my son-in-law, we got a gun, and we had to shoot the deer. Iba yo con mi yerno y llevábamos un rifle y matamos al venado. We reported to the ranger that we had just had to kill the deer, Le dijimos al guardabosque que acabamos de tener que matar a un ciervo. and he said, "How long has it been since you killed the deer?" ¿Y hace cuánto tiempo pasó esto que mataron al ciervo? And we told him, he said, "Well, that's too long to trust the meat. Don't trust the meat." Ya me dijo después, bueno, ustedes no pueden confiar en la carne. He said, "Just drag the deer up in the mountains and leave it there." Solo tomen al ciervo y déjenlo al lado del camino. The next morning, we went up there to where we had placed that body of that deer. A la mañana siguiente fuimos a ver dónde habíamos dejado el cuerpo del ciervo. Nothing left but bones. No había nada más que huesos. See, that's how dangerous it would have been if that little fawn had been allowed to go through the woods on its own. Así de peligroso era si esa pequeña cría hubiese sido dejada vagar por el bosque. It had to be protected from the elements. Esa cría tenía que ser protegida de los elementos. The devil's got a lot of elements out there. El diablo tiene muchos elementos allá afuera. And God knows we need to be protected. Y sabe Dios que nosotros debemos ser protegidos. And one of the things that happens if we don't allow discipline in our lives, Y una de las cosas que sucede si no permitimos la disciplina en nuestras vidas, we'll do something that disqualifies us from being in the Lord's service. es que podemos hacer algo que nos descalifique para estar en la obra del Señor.
And see, Paul the Apostle was concerned about that. A Pablo le importaba mucho esto. He said he didn't want to be put on the shelf. Y Pablo no quería ser dejado de lado, apartado. So he crucified himself. He died daily. He disciplined. Así que él se crucificaba a sí mismo, él moría diariamente a sí mismo. So we should never minimize the value of discipline. Así que jamás minimicemos el valor de la disciplina. Great discipline in that. Hay gran disciplina en todo esto. I look back now on the times my father disciplined me, and I see what he saved me from. Yo miro para atrás cuando mi padre me disciplinaba a mí y veo de qué cosas él me salvó. And even though it was grievous at the time, Y aunque eso dolía en el momento, now I see the results, and it brings you a sense of joy ahora yo veo el resultado y me produce una sensación de gozo. that somebody cared enough for you to look after you. Que alguien se preocupara tanto por mí que me cuidara. When you didn't have enough sense to look after yourself. Cuando no teníamos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Now, with lesson number 1, let's look at the conclusion. Veamos la conclusión de la lección 1. A Bible discipline has as its goal to restore sinning believers. La disciplina bíblica tiene como meta el restaurar a los creyentes que han pecado. You see, there are those who believe that you can reach a point of sinless perfection. Hay algunos que creen que se puede llegar al momento de estar en una perfección en la que no se peca. They preach that and they teach that. Lo predican y lo enseñan. Well, that would be possible if when we got saved, the old nature went away and never came back again. Eso sería posible si cuando somos salvos la vieja naturaleza desapareciera para siempre. But the old nature didn't go away. Pero la vieja naturaleza no ha desaparecido. We have the old nature and the new nature living in the same body. Tenemos la vieja, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza viviendo en el mismo cuerpo. So that means that believers are capable of sinning against God. Así que eso significa que los creyentes son capaces de pecar en contra de Dios. In fact, when John wrote 1 John, he is talking to believers. De hecho, cuando Juan escribió Primera de Juan, le habla a los creyentes. And he said, if we confess our sin, Y él dice, si confesamos nuestros pecados, that's believers, we. como creyentes, nosotros, And when we sin, y cuando nosotros pecamos, there are some sins that disqualify us from the service of the Lord we may be doing. cuando pecamos como creyentes, hay ciertos pecados que nos descalifican en el servicio que estamos prestando al Señor. Because by committing some of those sins, we violate the qualifications Porque al cometer esos pecados violamos las calificaciones that the Scriptures places on certain Christian service, que la Biblia pone para ciertos siervos de Dios, such as pastors and deacons siervos tales como pastores y diáconos and their wives. y sus esposas. Qualifications are all there in the Scriptures that have to be met Estas calificaciones están ahí en la Biblia y son calificaciones que tienen que cumplirse in order to serve in those capacities. para poder servir en esos puestos. So if we sin in such a way that we violate those Así que qualifications, si nosotros llegamos a pecar de tal manera que violamos esas calificaciones, we lose the opportunity to serve in that capacity. perdemos la oportunidad de servir de esa manera. But we can still be restored. Pero aún podemos ser restaurados. We can be restored to fellowship with God. Podemos ser restaurados a una nueva comunión con Dios. We can be restored to fellowship with each other. Podemos ser restaurados a tener comunión unos con otros. That sin may have disqualified us from ever serving in the position we were serving in. Quizás ese pecado nos descalificó para que nosotros pudiéramos servir en la misma posición que estábamos sirviendo. So in that case, we would have to serve God in some way that is allowed
De manera que para servir a Dios tendríamos que hacerlo de otra manera. Now, B under conclusion, Bible discipline is designed to restore, not just punish. Letra B, bajo conclusión, la disciplina bíblica está diseñada para restaurar y no para castigar. Restore to fellowship. Restaurar a la comunión, Fellowship with God. comunión con Dios, Fellowship with each other. comunión entre nosotros. C, Bible discipline is designed to bring us back into fellowship with Christ and His church. C, la disciplina bíblica está diseñada para devolvernos a la comunión con Cristo y su iglesia. So, by way of introduction, we're talking about disciplining believers that is a biblical plan. Estamos como introducción estudiando que la disciplina del creyente está dentro del plan bíblico. We Baptists don't even have to sit down and write a formula for church discipline. Nosotros los bautistas no tenemos que sentarnos a escribir una fórmula para la disciplina en la iglesia. It's already written. Ya está escrita. We just have to follow it. Solamente tenemos que seguirla. Learn it and follow it. Aprenderla y seguirla. Now, sadly enough, the second lesson, there are some churches that are without any discipline whatsoever. Lección 2 nos dice que desgraciadamente hay algunas iglesias que no practican la disciplina. And I want us to take a look at what happens when we are totally undisciplined as congregations. Y quiero que veamos lo que ocurre cuando como congregación estamos totalmente indisciplinados. Let's go to the Revelation chapter 2. Veamos Apocalipsis capítulo 2. In chapter 2 and chapter 3, you have 7 letters that Jesus writes to the church. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos 7 cartas que el Señor Jesucristo escribió a las iglesias. Those letters are addressed to the angels or messengers or pastors of the churches. Esas cartas están dirigidas a los ángeles, mensajeros o los pastores de esas iglesias. Now those letters have a threefold significance. Y estas cartas tienen un triple significado. First, they were written to actual churches that existed at one time. En primer lugar, estas cartas fueron escritas a iglesias locales de aquella época. They all existed in a small Roman province that's known as the country of Turkey today. Todas existían en una pequeña provincia romana que hoy se conoce como Turquía. So these were literal, local, visible churches to whom he writes. Así que estas eran iglesias locales visibles a las que se le escribió. And I believe that local visible churches is the only kind there Y is. de hecho yo creo que la iglesia local visible es la única iglesia que existe. And the second thing that these letters do Y lo segundo que estas cartas hacen is they are representative of all the Lord's churches wherever you find them during the dispensation of grace. representan a todas las iglesias del Señor donde quiera que se encuentren en la dispensación de la gracia. And the third thing is that they are typical of the 7 periods into which church history is divided. Y en tercer lugar, ellas representan los 7 periodos en que se divide la historia de la iglesia. Now you can actually read these letters and fit them into a period of church history. De hecho, uno puede leer estas cartas y ubicarlas exactamente en un periodo de la historia de la iglesia. For instance, if you look around you today Por ejemplo, si ustedes miran alrededor de ustedes hoy, at the spiritual condition of everything that calls itself Christendom, ustedes ven la condición de todo aquello que hoy en día se llama cristianismo, the conditions that exist today las condiciones que existen hoy are adequately described in the letter to Laodicea. están totalmente encajadas en la carta a la Odisea. And that's the 7th period of church history. Y es el 7º periodo de la historia de la iglesia. And there is no 8th. Y no hay un 8º periodo.
So when the seventh period is finished, Así que cuando termine este séptimo período, the rapture of the church takes place. se llevará a cabo el rapto de la iglesia. So prophetically, we may be very close to the rapture of the church. Así que proféticamente podemos estar muy cerca del rapto de la iglesia. So let's read here the letter in the Revelation chapter 2, Así que vamos a leer la carta en Apocalipsis capítulo 2, verse 18 through 24. It's written to the church of Thyatira. en Apocalipsis 2 del 18 al 22, una carta escrita a Tiatira. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tienes obras postreras, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Until 24. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Now here's a church that the Lord says, I know your works. Aquí hay una iglesia a la cual el Señor le dice, yo conozco tus obras. He knew of their good works. Él sabía de sus buenas obras. The last more than the first, he Tanto said. que dice que las obras postreras eran más que las primeras. In other words, their good works were constantly increasing. De hecho, estaba hablando de que sus buenas obras estaban constantemente aumentando. But he said, you got a big problem. Pero le dice, pero tienen un gran problema. You have an undisciplined church. Tienen una iglesia indisciplinada. You are allowing a woman to be completely out of place in your church. Están permitiendo a una mujer que esté completamente fuera de lugar en su iglesia. You are allowing her to teach before a mixed multitude. Le están permitiendo enseñar frente a una congregación mixta. When the Bible is very clear that the woman is to keep silent in the church. She's not to speak before a mixed audience. Cuando la Biblia dice, en cambio, que la mujer debe callar en la congregación y que no debe hablar frente a una audiencia mixta. So she's not to speak when men are present in a church service. Eso quiere decir que la mujer no debiera hablar cuando están los hombres presentes en el servicio en la iglesia. She is to learn from her husband at home. Ella tiene que aprender de su esposo en casa. Has nothing to do with her teaching ladies and teaching children. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que ellas puedan enseñar a las damas o bien a los niños. Has everything to do with her teaching publicly when there's men and women together in a congregation. Todo tiene que ver con el hecho de que ellas enseñen públicamente cuando hay hombres junto con mujeres en la congregación. They were allowing a woman to teach false doctrine in their church Permitiendo que una mujer enseñase falsas doctrinas en la iglesia before a mixed audience. frente a una audiencia mixta. And her teaching was leading them into acts of Y immorality. su enseñanza lo estaba llevando a actos de inmoralidad. So here's a church that has no discipline. Así que aquí tenemos una iglesia indisciplinada. Under introduction A, it is not being kind when we neglect discipline. Letra A, bajo introducción, no es ser amables cuando somos negligentes en disciplinar. It was not an act of kindness that they were allowing this to go on. No es un acto de amabilidad que ellos estuvieran permitiendo que esto sucediera. Be neglecting the discipline hinders
God's work. B, la negligencia en disciplinar obstaculiza la obra de Dios. And you can see here in this letter how that it was hindering that church. Y ustedes pueden ver aquí cómo esto estaba obstaculizando a esta iglesia. And see, it slows the advance of Christ's kingdom. Y letra C, y aminora el avance del reino de Cristo. They were being led to do something that was outside the will and permission of God. Estaban dejándose conducir fuera de lo que era la voluntad y el permiso de Dios. Refusing to exercise proper discipline upon that situation. Rehusándose a ejercitar la debida disciplina en esa situación. Now there's a threefold result of no discipline in a church under Roman numeral 1. Y Romanos 1 dice el triple resultado de la falta de disciplina en la iglesia. The church suffers the loss of purity. Letra A, la iglesia sufre la pérdida de pureza. Now, unfortunately, we don't have time to turn to all these scriptures and study them like I wish we could. Desgraciadamente no podemos pasar por todas estas escrituras como a mí me gustaría. But they're listed for you to do further study with. Pero están ahí para que ustedes lo lean después. The church suffers the loss of purity. La iglesia sufre la pérdida de pureza. Two things under A. Dos cosas bajo la letra A. Our Lord expects a pure church. Nuestro Señor desea una iglesia pura. Now, He put it in our hands the responsibility to keep His church Y pure. pone en nuestras manos la responsabilidad de mantener la iglesia pura. That's our duty Esa es nuestra tarea as members of that church. como miembros de esa iglesia. And there's several scriptures there to Ahí. help you with that. Hay varias escrituras que están afirmando justamente eso. Number 2, leaven is not allowed. Número 2, la levadura no es permitida. Leaven means false doctrine, La false levadura, teaching. la levadura aquí se puede entender como falsa doctrina, falsa enseñanza. They were allowing this woman to teach false doctrine. Ellos estaban permitiendo que esta mujer enseñara una falsa doctrina. They were allowing her to inject leaven into the truth. Estaban permitiendo que ella inyectara levadura dentro de la verdad. As a result, they lost purity as a Y congregation. como resultado, como congregación, perdieron pureza. B, the church suffers the loss of power. Letra B, la iglesia sufre la falta de poder. One thing that we have to realize as believers is we cannot do God's work in our own strength. Una de las cosas que como creyentes debemos aprender es que no podemos realizar la obra de Dios en nuestra propia fuerza. We must have His power. Necesitamos su poder. And when a church is undisciplined, it suffers the loss of God's Y power. cuando una iglesia es indisciplinada, sufre la falta de poder. One of the reasons is because when believers sin, the Spirit of God is grieved. Y una de las causas es porque cuando el creyente peca, el Espíritu de Dios es contristado And cannot work effectively within that y congregation. no puede actuar efectivamente dentro de esa congregación. For instance, number 1 under B, when sin is in the camp, the enemy has his way. Número 1, bajo la letra B, con pecado en el campamento, el enemigo logra su propósito. You can go back to Joshua as an illustration of that. Como ilustración, ustedes pueden volver a Josué. Number 2, the whole nation lost power until discipline was exercised on the individual. Número 2, la nación toda perdió poder hasta que fue aplicada disciplina sobre la persona. Achan, a member of that nation, Acán, uno de los miembros de esa nación, took the forbidden thing. tomó de lo que estaba prohibido. He hid the forbidden thing. Él escondió su robo. In doing that, he sinned against God. Y al hacer eso, él pecó contra Dios. God had given them specific instructions. Dios les había dado a ellos instrucciones específicas, He disregarded them.
pero él no las llevó a cabo. See, we have to learn to do God's work God's way, Nosotros debemos aprender a hacer la obra de Dios como Dios quiere, not our way, no como queremos nosotros, not the world's way, no como el mundo quiere, not Hollywood's way, no como Hollywood lo presenta, or the way some big name preacher does it. o como un gran pastor puede estar diciendo que se haga. To do it God's way. Hay que hacerlo como Dios dice. God's work God's way. La obra de Dios de la manera como Dios quiere. Achan violated that. Acán violó aquello God placed a curse upon that whole nation y Dios puso una maldición sobre toda la nación because of the undisciplined sin of one man. por la acción indisciplinada de un hombre. Same thing can happen to a congregation. Lo mismo puede ocurrirle a una congregación. The whole nation suffered Toda la nación sufrió until the matter was taken care of. hasta que se tomó cartas en el asunto. Then God removed the curse. Entonces Dios quitó la maldición. When discipline is done, then God begins to bless again. Cuando la disciplina se lleva a cabo es cuando Dios comienza nuevamente a bendecir. And see, the church suffers the loss of progress. Letra C, la iglesia experimenta falta de progreso. God expects His church to grow Dios quiere que la iglesia crezca spiritually, espiritualmente, numerically, en cantidad, financially, financieramente, with its outreach for the cause of Christ. con sus alcances hacia afuera por la causa de Cristo. But if it does not discipline itself, it cannot make progress. Pero si no se disciplina, no puede llevar a cabo los progresos. For instance, number one, methods cannot replace righteousness. Número 1, letra C, por ejemplo, los métodos no pueden reemplazar la justicia. Number two, God will not bless methods used by undisciplined believers. Número 2, Dios no bendecirá métodos usados por miembros sin disciplina. And number three, you conquer only after you purge. Número 3, uno conquista solo después de la depuración. You will notice the purging took place in the 8th chapter of Joshua. Ustedes se pueden dar cuenta que esta depuración, esta purga, se llevó a cabo en Josué capítulo 8. Until that purging or that discipline, they could not conquer the enemy. Hasta que no se llevó a cabo esta depuración, no pudieron conquistar al enemigo. On the other hand, the enemy could conquer them. Por otro lado, el enemigo estaba conquistándolos a ellos. God's just not going to bless an undisciplined church. Dios no va a bendecir a una iglesia indisciplinada. He's not going to bless an undisciplined preacher Dios no va a bendecir a un pastor indisciplinado or an undisciplined church member. o un miembro indisciplinado de la iglesia. And without His blessings, there is no progress. Y sin la disciplina o sin su bendición no puede haber progreso. Now, Roman numeral 2, Paul rebukes the undisciplined church. Romano 2, Pablo reprendió a la iglesia indisciplinada. Paul had started many churches, as all of us know. Pablo comenzó muchas iglesias, como sabemos, He started a church in Corinth. y comenzó una iglesia en Corinto. He had very, very bad material to work with. Tenía muy mal material con el cual trabajar. Those sinners were sinners. Esos pecadores sí eran pecadores. That whole community worshipped a false goddess. Toda esa comunidad adoraba a dioses falsos. They had a temple to this false goddess Tenían un templo para esta deidad on the hill overlooking Corinth. en una colina que veía hacia Corinto. They had little temples throughout the city for those who couldn't get up on top of the hill. Y tenían templos pequeños alrededor de la ciudad para aquellos que no podían subir a la colina. Everybody in that city worshipped that goddess, Todos en ese pueblo adoraban a esa deidad and they committed terrible sins in the name of that religion. y cometían grandes pecados en el nombre de esa religión. For instance, in that temple on the Parthenon, Por ejemplo, en ese templo, en ese Partenón, there were 1,000 priests. habían 1000
sacerdotes. all homosexuals. Todos homosexuales. And the sign of their homosexuality Y el símbolo de su homosexualidad was long woman-like hair. era usar el pelo como mujer. There was also 1,000 priestesses, También habían 1000 sacerdotisas, women, mujeres, lesbians, lesbianas. and their sign was a completely shaved head. Y su símbolo o su señal era una cabeza afeitada. And one of the things they practiced in their worship of this goddess Y una de las cosas que ellos practicaban en la adoración de esta deidad was babblings that they called unknown tongues. era un hablar que ellos llamaban lenguas desconocidas. That's where it came from. De ahí viene ello. Charismatics don't realize where that stuff comes from. Y los carismáticos no se dan cuenta de dónde viene eso. It comes from worshiping a false goddess, Viene de la adoración de una falsa deidad committing sexual immorality in her name. y también del cometer inmoralidades sexuales en nombre de esa deidad. Well, a lot of those people got saved and became a part of the church of Corinth. Y mucha de esa gente llegó a ser salva y conformó parte de la iglesia de Corinto. But their problem was they wanted to drag some of that stuff with them in their new life. Y el problema era que querían traer algo de aquello a su nueva vida. And the church did not discipline them after Paul left. Y la iglesia no los disciplinó después de la partida de Pablo. So Paul had to write them 2 letters, 1st, 2nd Corinthians. Así que Pablo debió escribirle 2 cartas, primera y segunda de Corinto. And it's believed that he wrote them a 3rd letter that was not inspired scripture. Y se cree que le escribió una tercera carta y se piensa que no era una carta inspirada. And in those letters, he had to rebuke them for their lack of discipline. Y en esas cartas Pablo debió reprenderlos por su falta de disciplina. That's why he said what he did about tongues. Por eso él dice lo que allí aparece con respecto a las lenguas. They weren't speaking languages, they were babbling like a baby. Ellos no estaban hablando idiomas, estaban balbuceando como guaguas. That's why he said what he did about hair in the book of Es por eso Corinthians. que Pablo se refiere al pelo en el libro de Corintios. Because they were practicing a sign with their hair of the past sins they were living. Porque ellos con su pelo estaban practicando algo de su antiguo vivir. So it's quite an interesting study to realize the history behind the conversion of those people. Es bien interesante ver la historia que hay detrás de la conversión de aquellas personas. Sometimes it takes quite a while to clean up dirty sinners. A veces cuesta bastante limpiar a sucios pecadores. And you can't do it without discipline. Y no se puede hacer sin disciplina. And that church, under Roman numeral 2, a known case of immorality was allowed undisciplined at Corinth. Letra A bajo Romano 2. Un caso conocido de inmoralidad fue permitido sin disciplina en Corinto. You can read it for yourself in 1 Corinthians chapter 5. Ustedes pueden leerlo por ustedes ahí en 1 Corintios 5. They weren't doing anything about it. They were letting it go on. No estaban haciendo nada al respecto. Dejaban que esto sucediera. B, this particular conduct was forbidden in Scripture, B, esta conducta es prohibida en la Escritura, both in Leviticus Tanto and Le- in Deuteronomy. tanto en Levítico como en Deuteronomio. Problem was, see, one undisciplined sin at Corinth led to other sin. El problema es, como dice la letra C, un pecado no disciplinado en Corinto condujo a otros pecados. Number one, they started taking each other to law, Número 1, se enjuiciaban unos a otros ante la ley. forbidden among believers. Eso está prohibido entre los creyentes. Number two, they misused liberty. Número 2, mal utilizaron la libertad. Number three, they polluted the Lord's Supper. Número 3, contaminaron la cena del Señor. Number four, they abused the gifts. Número 4, abusaron de los dones. And number five, they doubted the resurrection. Y número 5, dudaron de la resurrección. See, one undisciplined sin leads to others. Un pecado que no se disciplina va a llevar a otros. There was more
undisciplined problems in that one church than all the rest of the churches Paul started. Había más problemas en esa iglesia que en el resto de las iglesias que Pablo comenzó. But it was because that after he left, they slipped into these old habits that they had practiced in their previous religion. Y el problema es que una vez que Pablo se fue, ellos se durmieron en estos pecados que ellos antes practicaban. And the church didn't do anything about it. Y la iglesia no hizo nada al respecto. And so Paul wrote them letters. Así que Pablo debió escribirle cartas. Now, Roman numeral 3, God's special letter to the church rebuked it for being undisciplined. Romano 3, una carta especial de Dios reprendió a la iglesia por falta de disciplina. Now we go back to the letter to the church of Thyatira. Volvamos a la carta a la iglesia de Tiatira. Thyatira departed the path of holiness by neglecting discipline. Letra A, Tiatira se apartó de la senda de la santidad al ser negligentes en disciplinar. B, a false teacher Jezebel is allowed in the church. B, una falsa profeta Jezabel se le dio lugar en la iglesia. C, she brought in Baal worship, C, ella introdujo la adoración a Baal, which was idolatry, lo que era idolatría. also promoting ritual prostitution. También promovió la prostitución ritual. So this woman was doing some of the same things that this religion at Corinth was practicing. Esta mujer, Jezabel, estaba haciendo lo mismo que practicaba aquella religión en Corinto. And the church at Thyatira was not exercising discipline in this matter. Y la iglesia en Tiatira no estaba ejerciendo disciplina en este asunto. Now, conclusion, the Revelation chapter 2, verses 22 and 23. Conclusión, Apocalipsis 2, 22 y 23. The neglect of discipline at Thyatira resulted in the La following. negligencia en la disciplina de Tiatira resultó en lo siguiente. God brought tribulation. Letra A, Dios trajo tribulación Let the church go through a lot of trouble. y permitió que la iglesia pasara por muchos problemas. And in some cases, B, God brought death. Y en muchos casos, letra B, Dios trajo la muerte. Undisciplined Christians may die. Cristianos indisciplinados pueden morir They may die early. y pueden morir más temprano. And C, God put out the light C, Dios apagó la luz or the candle of the church of Thyatira. o el candelero de la iglesia. In en other Tiatira. words, it lost its testimony. En otras palabras, perdió su testimonio. So you can see here the grave danger Así que ustedes pueden darse cuenta aquí el gran daño o peligro of churches without discipline. de las iglesias que no disciplinan. All right, if you like, we can take a break before we do lesson number 3. Antes de tomar la lección 3 vamos a tener un descanso de 5 minutos.